bienvenidos nuevamente a este programa Hablando al Corazón con su amiga Liliana Camargo, que una vez más les trae estos maravillosos mensajes de Dios para animarles el corazón e invitarlos a encontrarse con nuestro Señor Jesús y con María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora les invito de corazón a esta parte de la sección Oremos a Dios cantando, porque el que ora, ora dos veces, el que canta, ora dos veces, y por ello, pues vamos a agradecerle a Dios, primero que todo, por el milagro de la vida, por la salud, por tantas bendiciones que Él nos ha dado a lo largo de estos días. Darle gracias a Dios porque te permitió levantarse de la cama, porque te permitió compartir con toda tu familia, porque Él está más cerca de lo que tú te imaginas. Y yo te digo que nunca vayas a pensar de que Dios está lejos de ti. No, Dios siempre está contigo. Por eso, dale las gracias de corazón. Dale las gracias a Dios de corazón porque Él te da la oportunidad, el milagro de la vida, de seguir. Por eso dilo desde tu corazón: gracias Dios por el milagro de la vida, por el milagro de la salud, por el milagro de tantas cosas que pones en mi vida. Gracias por el milagro del trabajo, por el milagro de la familia. Y ahora, pues te invito a pensar de que Jesús también te quiere ayudar a seguir adelante. Jesús quiere poner como ejemplo para ti a María, su madre, quien lo formó, lo educó, lo crió. Mira cuán grande es Dios. Dios quiso que su hijo llegara al mundo de la misma condición de nosotros. Todos nosotros venimos de una madre. No hay un ser humano que venga del espacio, ni en ningún platillo volador, nada de eso. Jesús quiso venir y vivir nuestra condición, estar en un vientre durante 9 meses y nacer, llegar al mundo a través del parto, igual como todos nosotros, vivir nuestra condición humana, ser amamantado, criado, educado por una madre, y esa madre quien lo ayudó a crecer, a formarse, se llama María. Mira cómo Jesús nos enseña el amor de una madre, nos enseña a amar a nuestras madres, a valorarlas, a comprenderlas. Mira cómo Jesús quiso experimentar nuestra propia condición humana. Es hermoso. Por eso vamos a pedir en esta canción de que nos ayude a aceptar a María, porque cuando aceptamos a María, la Madre de nuestro Señor Jesús, en nuestro corazón, estamos aceptándolo a Él y a la vez estamos imitando el ejemplo de María. María fue una mujer dócil, sencilla, humilde, entregada, siempre dispuesta a dar del todo por el amor a nuestro Señor Jesús, por darle el alimento, ayudarlo a crecer, cuidarlo de los peligros. Por eso pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a amar a Jesús así como María lo amó. Y que con esta canción, al recibir a María en nuestras casas, estemos recibiendo al Salvador de la humanidad, imitando el ejemplo de María, esa pureza, esa divinidad que ella tuvo con Jesús. Espíritu Santo, por favor, ayúdame a comprender, a aceptar en mi corazón la imitación de esta mujer María, de su pureza, de su nobleza, de su sencillez, para estar al lado de nuestro Señor Jesús. Eso es algo maravilloso. Si quieres ser discípulo amado de Jesús,
acepta imitar el ejemplo de María en tu corazón. Si tú eres mamá que me estás viendo, eres madre y tienes muchos hijos, tienes un hijo, 2 hijos, o no tienes aún ninguno, esta es una oración maravillosa, cantada, para que imites el corazón de María. Jesús nos invita a imitar el ejemplo de María para todas las madres. Si quieres ser buena madre y educar a los hijos con amor, mira el ejemplo que María tuvo con nuestro Señor. Ella lo dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad, según tu palabra. Así, usted que me está viendo en este momento, dile al Señor como María le dijo a Dios: he aquí la esclava, hágase en mí según tu voluntad. Porque cuando aceptamos la voluntad de Dios, las cosas cambian. Si quieres ser discípulo amado, debes acoger a María. Recuerde, acoger y aceptar a María es imitarla por nuestro Señor Jesucristo. Si quiero ser discípulo amado, tengo que acoger a María en mi casa. Si quieres ser discípulo amado, tienes que acoger a María en tu casa. El discípulo amado descansa en el pecho de Jesús, goza de su intimidad, escucha sus latidos. El discípulo amado te reconoce por madre suya, te recibe en su casa, vive junto a ti. Dilo con el corazón para ser ese discípulo amado que es imitar a Juan. Espíritu Santo, por favor, ayúdame a ser tu discípulo amado, acogiendo y aceptando a María en mi corazón, imitando su manera de ser, su sencillez, su humildad, su caridad para con nuestro Señor Jesucristo. Si quiero ser discípulo amado, tengo que acoger a María en mi casa. Si quieres ser discípulo amado, tienes que acoger a María en tu casa. Madre, te recibo en mi casa. Madre, yo te acojo en mi vida. Madre, te recibo en mi casa. Soy tu hija. Si quiero ser discípulo amado, tengo que acoger a María en mi casa. Si quieres ser discípulo amado, tienes que acoger a María en tu casa. Espíritu Santo, por favor, ayúdame a amar a Jesús, a dejar de que Jesús nazca en mi corazón, a tenerlo siempre en cuenta en mi vida, como María, su madre,
lo tuvo en sus brazos, lo admiró, lo contempló, lo abrazó, lo amó, lo cuidó de los peligros. Espíritu de Dios, ayúdame a imitar el amor puro de la Madre de nuestro Señor Jesús y a la vez imitar a Jesús en cuanto a honrar a la Madre, a amarla, a apreciarla, a quererla y a no dejarla nunca sola. Espíritu Santo, ven y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu a darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Dilo con tu corazón: Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Y gracias, buen Maestro Jesús. Gracias, Madre María, por escuchar nuestra oración. Amén. En Gómez Plus consigues de todo en plásticos de calidad para tu negocio. Bandejas, torteras, vasos, envases, servilletas, cubiertos, platos, guantes de manipulación y nitrilo. Emboplas, papel parafinado, cajas para tortas y pizzas, portaperros y portahamburguesas, bolsas Tobita y de todos los tamaños. Pabilo. Además, insumos de repostería, arequipe, leche condensada, chucherías y bases para salsa. Para información y pedidos, comunícate al 0424-724-3441. Visítenos en Capacho Nuevo Independencia, entre carreras 5 y 6, media cuadra de la pasarela a mano izquierda. Abrimos en horario corrido desde las 8 de la mañana a 6:30 de la tarde. Gómez Plus, todo en un solo lugar. Multiservicios JJ Contreras, todo lo relacionado en lubricantes, repuestos automotriz, baterías, cauchos y accesorios. Somos tu tienda multimarca de confianza. Sector El Alto, carrera 4 entre calles 7 y 8, Libertad, Capacho Viejo. Somos Multiservicios JJ Contreras. Ven y visítanos. Síguenos en Instagram y TikTok, Multiservicios JJ Contreras. Contacto al 0276-788-1433 y 0424-704-8707. Seguimos con más de este programa Hablando al Corazón a través de Canal 21 con esta sección Meditemos la Palabra de Dios. Hace un momento estábamos orando a Dios, cantando para que el Espíritu Santo nos ayude a imitar el ejemplo de nuestra Madre, la Madre de nuestro Señor Jesús, el ejemplo de su pureza, de su humildad. Y ahora nos vamos a la meditación de la palabra, de cómo María acepta esta misión, cómo ella a la vez nos devuelve la gracia santificante. Porque es que en la palabra de Dios generalmente se habla de que si por un hombre se vino toda la desgracia de la humanidad en cuanto al pecado, por un hombre fue devuelta, que fue nuestro Señor Jesús. Pero resulta de que si leemos en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 6, aquí se nos habla de que quien cayó primero en la tentación no fue el hombre, sino fue la mujer, por la cual la mujer probó del fruto prohibido y a la vez se lo ofreció al hombre. O sea que por la mujer vino la desgracia para toda la humanidad. Y es que lo podemos ver aquí en Génesis capítulo 3 versículo 6 y dice: a la mujer le gustó ese árbol que atraía a la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Más adelante en el 7 dice: entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Es decir, que por la mujer, entonces en este caso, cayeron obviamente en la tentación.
Pero fíjese cómo Dios, cómo nuestro Señor no nos deja solos, nos devuelve la gracia. Así como por el hombre hemos perdido la gracia santificante, también por la mujer la hemos perdido, pero resulta de que Dios hace justicia. Y Jesús, ya estando, ya existiendo en toda la creación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Jesús quiso compartir nuestra misma condición humana. Él no quiso venir de la nada o aparecer por arte de magia. Él quiso nacer de una mujer igualito que todos nosotros. Igualito que usted y a mí. Él vino de la misma condición humana. De ser criado por una madre, de ser formado, de ser sumiso a ella. O sea, nuestra pequeña, de pasar por una niñez, experimentar nuestra misma condición. Y cuando Jesús decide experimentar nuestra misma condición humana, le da la oportunidad a la mujer, la dignificación y la gracia. Si Jesús, siendo el hombre que nos trae de vuelta la gracia, María, su madre, también por ella devuelve la gracia a todas las mujeres. Y lo vamos a leer aquí en Lucas capítulo 1 versículo 26, cuando nos habla de la anunciación. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Luego en el versículo 28 dice: llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué quería decir aquel saludo, porque en aquel tiempo a la mujer no se le determinaba, no se le saludaba. La mujer, de hecho, no se contaba dentro de los censos. La mujer no tenía ningún papel protagónico. No podía estudiar una profesión, solamente estaba destinada para criar a los hijos, para cuidar a los hijos, para alimentarlos. Para eso nada más era el papel de la mujer. Bueno, bendito sea Dios. Pero de ahí más allá la mujer no podía emplear otra profesión sino la de ser madre. Ahora bien, el ángel Gabriel, por voluntad de Dios, viene y elige a María. De ahí de que se le llama bendita entre todas las mujeres. Entre todas las mujeres, o sea, bendita, porque ella es bendecida en recibir esta misión tan maravillosa de engendrar a Jesús. Y entre todas las mujeres, porque está entre nosotras. Y hoy estamos en el 2026 y todavía seguimos siendo benditas, más entre nosotras, quien fue María, quien se dejó seducir por el amor de Dios, cumplir la voluntad de Dios. Ahora bien, seguimos con el 30. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María entonces le dijo: ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Pues María, ella se pregunta: ¿cómo podrá hacer tal cosa si yo no he tenido relaciones? No he sido. Pero fíjese que para Dios no hay nada imposible. De ahí se le llama virgen. Por eso se le llama virgen, porque ella no tuvo relaciones. Ella concibió a Jesús por obra ¿de quién? ¿De José? No, por obra del Espíritu Santo, quien entró a ella y lo formó de manera mística, sin intervención de ningún varón. Entonces, el ángel le dice: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
Por eso el niño santo que en Nazaret se será llamado Hijo de Dios. Y más le pone en comparación a Isabel. Mira que Isabel es mayor de edad. Y sin embargo, para Dios no hay nada imposible. Ella concibió a su hijo. Entonces María, comprendiendo este misterio, dijo María: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Fíjese la maravillosa misión que cumple la Santísima Virgen María. Por eso se le dice Santísima, porque ella cumplió esa misión grandiosa de traer a Jesús, y que a la vez Dios Padre le hace convivir vivir nuestra misma condición humana. Pero allí no solamente se queda la misión, continúa para toda la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz y su glorificación con el Padre Celestial. María, durante ese transcurso, lo que llaman la vida oculta de Jesús, así como tú lo oyes, la vida oculta, de los 12 años hasta los 30 aproximadamente, en esa vida oculta, María le dedica el cuidado, el amor, la protección, el alimento, su contemplación, su amor constante día y noche. María, la madre de Jesús, lo contemplaba las 24 horas, lo consentía, lo tenía a su lado, con esa humildad, entrega, disposición. Ella, como mujer, pasaría por pruebas, como toda madre lo pasaría, desvelos, preocupaciones, pero allí María estuvo fiel a Jesús. Lo que nuestro Señor nos invita a imitar el ejemplo de María. María estaba al tanto de Jesús, por lo tanto, el Señor nos invita a través de María a estar al tanto de Él, a imitar el ejemplo de María, estar pendientes de nuestro Señor Jesús, no dejarlo solo, sino amarlo desde nuestro corazón, así como lo hizo María. A entregarnos como María se entregó a Jesús. A servir como María sirvió a Jesús durante toda su vida como madre. Eso es bello, hermoso. Y fíjese que Jesús aquí nos coloca un ejemplo admirable para imitarlo a Él. Fíjense cómo Él no deja a su mamá en la angustia, en la soledad. No, porque Él la supo honrar, obedecer, hacerle caso. Así Jesús lo hizo, y también nosotros podemos hacerlo. Nosotros como hijos, obedecer a nuestros padres, amarlos, amarlos y reconocerlos más allá de sus errores, porque todos nosotros como humanos tenemos errores, pero valorar a la mamá es reconocerla. Y Jesús así lo hizo desde la cruz, y lo podemos encontrar en Juan 19, capítulo 25. Y dice así: cerca de la cruz de Jesús estaba su madre María, con la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Fíjense las palabras de Jesús. María no abandona a Jesús ni en los tiempos de prueba. Ella se queda ahí al pie de la cruz.
Qué hermoso, María permanece allí fiel en el momento más duro y difícil. ¿Y cuántas mamás sufren porque sus hijos están en peligro? María allí sufrió porque Jesús estaba clavado, pero no estaba clavado porque Él lo quería, sino porque fue la voluntad de Dios para la redención de toda la humanidad. Y es allí donde María se hace cooperadora de la salvación, porque ella acompaña a Jesús hasta en los últimos instantes de su vida. No lo abandona. Es un ejemplo a imitar. Así como María no abandonó a Jesús en medio de las pruebas, nosotros tampoco podemos abandonar al Señor en medio de nuestras propias pruebas que se nos presenten. Podemos tener pruebas, tempestades, problemas, pero no abandonar a Jesús, porque si María no lo abandonó estando en la prueba de la cruz, así nosotros en medio de nuestras pruebas, así como María, imitándola a ella, así permaneceremos al lado de nuestro Señor Jesús. Y fíjese cómo Jesús también nos invita a seguir el ejemplo de los hijos. Y Él le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. O sea, se la encomienda al discípulo Juan en ese momento para que ella no quedara sola. Se la encomienda a Juan, a la compañía de Juan. Y como Juan es discípulo, y si todos somos discípulos del Señor, al igual que Juan, que Jesús nos invita a ser discípulos, por lo tanto, allí María también se hace nuestra madre para seguirla, para imitar ese ejemplo maravilloso del ser de madre. Y fíjese cómo Jesús a nosotros como hijos nos dice de que no dejemos a nuestras madres solas, de que en los momentos de prueba siempre la acompañemos, y si se nos escapa de las manos, si va más allá de las circunstancias, siempre tenerla y encomendarla con alguien, o tener siempre presente el amor de una madre. Ahora bien, más adelante le dice al discípulo: hijo, ahí tienes a tu madre. Le dice: hijo, ahí tienes a tu madre. Es hermoso, y es que lo dice aquí en Juan 19, capítulo 27. Después le digo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Se la encomienda como madre del discípulo Juan. Y si nosotros, como lo decía nuevamente, valga la redundancia, si nosotros somos discípulos amados del Señor, entonces María se convierte en madre nuestra para imitarla, para amarla a través de la imitación de su ejemplo de vida, como ya lo había comentado durante esta enseñanza. Y así es. Ese hermoso momento de María y de Jesús, y en el momento de la resurrección también, María allí está con Jesús, lo presencia, y en la venida del Espíritu Santo también María recibe el don del Espíritu Santo. Y fíjense, seguir a María es imitar el ejemplo primero del servicio, de la pureza, segundo, de la caridad, tercero, de la fidelidad, de permanecer allí al lado. En los momentos difíciles y en los momentos de felicidad, María siempre estuvo cerca de Jesús. De hecho, que lo está. Y es así como nuestro Señor Jesús nos invita a imitar ese ejemplo maravilloso de santidad y de pureza a través de María. Por eso se dice: por María, para llegar a nuestro Señor Jesús.
En Gómez Plus consigues de todo en plásticos de calidad para tu negocio. Bandejas, torteras, vasos, envases, servilletas, cubiertos, platos, guantes de manipulación y nitrilo. Emboplas, papel parafinado, cajas para tortas y pizzas, portaperros y portahamburguesas, bolsas tobita y de todos los tamaños. Pabilo. Además, insumos de repostería, arequipe, leche condensada, chucherías y bases para salsa. Para información y pedidos, comunícate al 0424-724-3441. Visítenos en Capacho Nuevo Independencia, entre carreras 5 y 6, media cuadra de la pasarela a mano izquierda. Abrimos en horario corrido desde las 8 de la mañana a 6:30 de la tarde. Gómez Plus, todo en un solo lugar. Multiservicios JJ Contreras, todo lo relacionado en lubricantes, repuestos automotriz, baterías, cauchos y accesorios. Somos tu tienda multimarca de confianza. Sector El Alto, carrera 4 entre calles 7 y 8, Libertad, Capacho Viejo. Somos Multiservicios JJ Contreras. Ven y visítanos. Síguenos en Instagram y TikTok, Multiservicios JJ Contreras. Contacto al 0276-788-1433 y 0424-704-8707. Seguimos con este programa hablando al corazón y ahora te brindo los consejos para una vida feliz en cuanto a imitar los ejemplos de María, la Madre de nuestro Señor Jesús, y los pasos para lograrlos es tan sencillo. En Lucas 1:28 llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Uno de esos ejemplos maravillosos es dejarse llevar por la voluntad de Dios. Si María confió en la voluntad de Dios, así tú también puedes confiar en la voluntad del Señor. Si María fue sumisa a los pies del Señor, así nosotros también podemos ser sumisos a los pies de Jesús, porque Jesús nos pone un gran ejemplo de que sí se puede. Si María logró de amar a Jesús, también nosotros podemos amarlo con esa misma fidelidad. Y para lograr ese paso hay que comprender el candor. ¿Qué es el candor? Aquí se puede reconocer de que Dios tenía un gran aprecio a María por su pureza. Esa pureza, imitar la pureza de María, es reconocer o devolvernos a esa inocencia. Reconocer de que tenemos un niño interior y que no lo podemos olvidar. Así, María, la Madre de nuestro Señor, conservaba ese niño interior. El candor, por lo tanto, es una virtud de inocencia y por eso que se fortalece con el sacrificio y la sencillez a través del servicio. A través del servicio, sin pensamientos malignos. No tener malas intenciones en nuestro corazón, y así estaremos recibiendo la pureza. Estaremos practicando ese candor en cada uno de nosotros, siguiendo el ejemplo de María. Además, ni intenciones maliciosas, ni nada que ver con lo que sea perjudicial para el alma, manteniendo la inocencia, huyendo de toda ocasión de pecado. María huyó de toda ocasión de pecado al aceptar la voluntad de Dios, al portar a nuestro Señor Jesús en su vientre, al criarlo durante toda su vida y enseñarle los valores, la moralidad, la educación, el trabajo. Así nosotros debemos conservar esa misma pureza de corazón a través del servicio, de la humildad, de la convivencia. Si María convivió adecuadamente con Jesús, nosotros también podemos convivir con Jesús desde nuestro corazón y también tener una buena convivencia con el prójimo, y así estaríamos practicando la pureza de corazón. Por otra parte, la obediencia. La obediencia en Lucas 13:8, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí
tal como has dicho, ser serviciales, obedientes a la voluntad de Dios. María siempre fue obediente a Dios. Su obediencia alcanzó un grado magnífico que obedeció al ángel Gabriel enviado por Dios. Ella no cuestionó o no dijo que era imposible, solamente dijo, ¿cómo podría hacer esto? El ángel le explicó y ella aceptó la voluntad. Fue obediente. María fue encomendada para cumplir la misión de ser la madre de nuestro Salvador Jesús. Y esto fue lo que le permitió a Jesús vivir toda nuestra condición humana. Y si Jesús fue sumiso a María, fue obediente, es un ejemplo de imitación para nosotros los hijos, comprender lo que es el amor de una madre hacia nosotros. Si Jesús te habla al corazón, sé obediente como María lo fue en su misión. Si hay una misión en tu vida, es para bien y que Dios te la encomienda. Hazlo como María lo hizo. María cumplió esta misión desde su corazón. Lo hizo con obediencia, con entrega, con sumisión. Y al hacerlo, María fue libre de todo pecado, libre de caer de toda tentación. Y si María lo hizo, también nosotros podemos hacerlo. Y bien, María como modelo y servicio, el servicio leal. Lucas capítulo 1 versículo 56. Y se quedó con Isabel unos 3 meses en su casa. María no solamente se quedó a servir a nuestro Señor Jesús, sino también fue a servir a su prima Santa Isabel. ¿Cómo lo hizo? Colaborándole, ayudándole, con empatía, humildad y entregada, y para hacerle los favores que Isabel necesitaba. Fue a ayudar a Isabel, ayudar. Y nosotros, imitar a María es imitar su colaboración, el ayudar a los demás, el colaborar con la expansión del reino. Así podemos imitar a María a través del favor en el servicio, sin esperar recompensa o compensación de alguna. Un servicio que nace del corazón, lo que fortalece a un alma benigna. Un ejemplo para las madres y los hijos en Lucas capítulo 2, versículo 7, y dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. La aceptación. María aceptó a Jesús tal y como es. En ningún momento puso peros en decir, ¿por qué me nació blanco? ¿Por qué me nació moreno? Como a veces algunas madres cuestionan a sus hijos por qué nació mujer, por qué nació varón, porque así o así sucesivamente. Pero María, al tener a Jesús en sus brazos, no lo cuestionó, sino al contrario, lo aceptó tal y como es. Es decir, también nosotros aceptar nuestras vidas tal y como son y aceptar a Jesús tal y como es. A veces no podemos entender cómo el amor de nuestro Señor Jesús puede perdonarnos aún de tantos errores. Pero si aceptamos el amor de Jesús tal y como es, aunque nosotros no lo entendamos, estaremos en paz, viviremos en esa sana paz. Y fíjense qué hermoso es. Y los hijos aceptar sus madres tal y como son, tenerles paciencia, así como Jesús tuvo paciencia con su mamá María y fue obediente a tal punto de que Jesús obedeció a María. Nosotros como hijos jóvenes que apenas están comenzando a vivir, pues obedecer a la madre, quererla de corazón, porque ella los ama a todos ustedes. Y por último es que María nos enseña a obedecer a Jesús. Imitar a María es también imitar su obediencia, como María sea Jesús para realizar el milagro. Y el Hijo obedece a Jesús, también se hace ejemplo junto con María. ¡Qué belleza! Nos enseña la obediencia, la prudencia, la rectitud. María fue prudente porque ella le pidió explicación
al ángel Gabriel. No cuestionamiento, porque cuestionar es hacerlo de forma negativa o del porqué de las cosas. Solo María preguntó por prudencia y el ángel le explicó aquello y María terminó aceptándolo. También por otra parte tenemos la rectitud, que es la inclinación continua a todo lo bueno y perfecto sin tener ningún extremo, porque se apoya de la prudencia. Si María se alejó de toda ocasión de pecado, nosotros también debemos tener esa prudencia y ese cuidado de no dañar nuestro corazón con malas intenciones o dañar nuestra vida, perjudicando la vida de otros. Entonces, así como podemos seguir el ejemplo de María por Jesús. En Juan capítulo 2, versículo 3 al 7, sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, ¿qué quieres de mi mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Fíjense cómo María les dice, hagan lo que él les diga. Es decir, María nos dice en nuestro corazón, hagan lo que mi hijo les dice a ustedes. María nos ayuda a obedecer a Jesús, a amarle, a servirle. Hagan lo que él les diga. Y por lo tanto Jesús pudo realizar el milagro de convertir el agua en vino gracias a la intercesión de María, quien fue ella la que intercedió por esa fiesta en Caná que se les había terminado el vino. Y gracias a ella Jesús actúa. ¿Por qué? Porque Jesús obedeció a su mamá de poder obrar el milagro en aquel lugar. Por eso de allí se llama la autorrevelación de Jesús, pero que no se da por sí misma, por el Hijo mismo, sino porque Jesús obedece a mamá. Por lo tanto, este milagro se obra por María, la madre de nuestro Señor Jesús. Entonces, si esto pasó hace 2026 años aproximadamente, entonces quiere decir que aún todavía pasa en nuestras vidas. Cuando aceptamos a María en nuestro corazón, entonces ahí está el milagro. Jesús obra milagros en nuestra vida porque el aceptar a María permite imitarla de corazón siguiendo los ejemplos, y así podremos ya amar a Jesús con mayor facilidad. Bien, entonces estos han sido los consejos para poder llegar a imitar al Maestro por manos de nuestra amada Madre María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. En Gómez Plus consigues de todo en plásticos de calidad para tu negocio. Bandejas, torteras, vasos, envases, servilletas, cubiertos, platos, guantes de manipulación y nitrilo, Emboplast, papel parafinado, cajas para tortas y pizzas, portaperros y portahamburguesas, bolsas Tobita y de todos los tamaños. Pabilo. Además, insumos de repostería, arequipe, leche condensada, chucherías y bases para salsa. Para información y pedidos, comunícate al 0424-724-3441. Visítenos en Capacho Nuevo Independencia, entre carreras 5 y 6, media cuadra de la pasarela a mano izquierda. Abrimos en horario corrido desde las 8 de la mañana a 6:30 de la tarde. Gómez Plus, todo en un solo lugar. Multiservicios JJ Contreras, todo lo relacionado en lubricantes, repuestos automotriz, baterías, cauchos y accesorios. Somos tu tienda multimarca de confianza. Sector El Alto, carrera 4 entre calles 7 y 8, Libertad, Capacho Viejo. Somos Multiservicios JJ Contreras. Ven y visítanos. Síguenos en Instagram y TikTok, Multiservicios JJ Contreras. Contacto al 0276-788-1433 y 0424-704-8707.
Y estamos en el último segmento de este programa, hablando del corazón con maravillas y bendiciones de Dios. Y en cuanto a las maravillas que Dios nos regala, de cómo María, al seguir el ejemplo de María, produce grandes bendiciones. Y es que una de las primeras bendiciones es que María es intercesora. En Juan 19, capítulo 27, después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Y fíjense lo que esto nos quiere decir. Jesús, desde la cruz, por medio del apóstol Juan, nos da a María como medio de intercesión, ya que asimismo lo confirma en Juan capítulo 2, versículo 13. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Justo entonces la madre de Jesús les dijo: no tienen vino. Y allí es cuando María interviene para poder hacer ese milagro realidad. Y es allí donde María se hace intercesora nuestra. Esa es una de las maravillas y bendiciones de Dios, que nos dejó una intercesora llamada María, la madre de nuestro Señor Jesús, que es bendita entre todas las mujeres. Por otra parte, María y su alabanza a Dios y agradecimiento, y es que lo podemos encontrar en Lucas capítulo 1, versículo 46. María dijo entonces: proclama mi alma la grandeza del Señor. María nos enseña a alabar al Señor, a exaltar sus grandezas y a ser siempre agradecidos. Un ejemplo vivo es esta bella oración que ella hace a Dios, exaltando la grandeza, el poder de Dios. Y es que lo pueden buscar en Lucas capítulo 1, versículo 46, la que llaman la oración del Magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y ustedes la pueden recitar en sus casas, la pueden orar, alabando a Dios y exaltando el poder de Dios que pueden hacer en todas sus vidas. La maravilla es que María, por ella podemos aprender a exaltar, a alabar, a agradar a Dios en todo momento. Además, María es madre de Dios y también madre nuestra. En el Evangelio, por acá lo tenemos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 31, concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado el Hijo del Altísimo. Es madre de Jesús porque lo aceptó, lo podemos encontrar en ese versículo, Lucas 1, 31, y en el Evangelio del Bautizo de Jesús, Mateo 3, 17. Al mismo tiempo se oyó una voz en el cielo que decía: ese es mi Hijo el amado, en el que me complazco. Hermoso, porque es una prueba de que Jesús es el Hijo de Dios, pero al mismo tiempo es el Hijo de María, ya que María fue ese instrumento para traerlo al mundo. Y Madre nuestra, ¿por qué? En Romanos capítulo 12, versículos del 4 al 5, dice: miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo, y es uno, aunque las distintas partes no desempeñan la misma función, así también nosotros formamos un solo cuerpo, la iglesia. Por lo tanto, si María es la madre de Jesús, que es Cristo, y como nosotros formamos un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, es decir, que todos somos iglesia, por lo tanto, María también se hace nuestra madre al seguir sus enseñanzas, a dejarnos acoger por ella, así como Juan se dejó tomar por ella en el momento en que Jesús la encomendó a Juan desde la cruz. Qué maravilla de Dios tan grande al regalarnos una intercesora por la cual también podemos encomendarnos a ella mediante la imitación de su ejemplo, de su amor. En Lucas 19, 26, Jesús, al ver a la madre junto a ella, el discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo.
Y Juan le dice, ahí tienes a tu madre. Y desde allí de que Juan formó parte del cuerpo de Cristo, al estar dentro de sus apóstoles, al ser miembro de los apóstoles, y si nosotros somos apóstoles por seguir a Jesucristo, también lo es nuestra Madre María. Allí está. Si fue madre del apóstol, si es madre de Jesús que somos, también Jesús que conforma un cuerpo que es su iglesia, allí también María participa con nosotros en ser también madre nuestra. Fíjense qué hermoso las maravillas de Dios. Jesús nos da también a entender el ejemplo de su mamá y nos lo pone allí para que lo sigamos, lo admiremos. Mira que es más fácil seguir a Jesús por medio de María. Y esto ha sido nuestro programa Hablando al Corazón. Que Dios te bendiga y María, la Madre de nuestro Señor Jesús, te acompañe.